Como casi todos sus camaradas de la Marina Imperial durante la Primera Guerra Mundial, el caballero de la Orden Prusiana Pour le Mérite, el capitán de fragata Otto Hersing, también ha caído en el olvido en una Alemania cada vez más carente de historia. En cambio, aquí, a diferencia de todos los demás países civilizados, se reconocen más bien los logros militares de los antiguos adversarios. Esto también aplica para el oficial naval conocido como destructor de acorazados o salvador de los Dardanelos, Otto Hersing, quien, de 1914 a 1918, hundió 40 barcos aliados con su submarino U-21, sumando 113.580 toneladas de registro bruto, y además dañó otros con 8.918 toneladas. Otto Hersing nació el 30 de noviembre, en 1885 en Mühlhausen, en Alsacia, como hijo del profesor de oftalmología en Estrasburgo, Dr. Friedrich Wilhelm Hersing, y su esposa Luise, de soltera Eicher, y después de graduarse del bachillerato, el 1 de abril de 1903, ingresó a la Marina Imperial. En ella fue formado en el buque Escuela de Cadetes, el crucero Stoch, el buque Escuela de Torpedos Corbeta Blindada Blücher y el buque Escuela de Artillería Mars. Luego, Hersing, quien fue ascendido a alférez de fragata el 15 de abril de 1904, sirvió en el acorazado Kaiser Wilhelm II, y después de su ascenso a teniente de fragata, el 28 de septiembre de 1906, sirvió durante otros 2 años en el pequeño crucero Hamburgo. El ascenso a teniente primero de fragata se realizó el 13 de marzo de 1909. Luego, de 1911 a 1912, realizó viajes a las Indias Occidentales y al Mediterráneo como oficial de guardia en el gran crucero del buque de Su Majestad Hertha, hasta que en marzo de 1912 se presentó al arma de submarinos. El 22 de octubre de 1913, después de completar su formación, Otto Hersing asumió como comandante el recién terminado submarino U-21. Después de que el 1 de agosto de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, el U-21 también zarpó. El 5 de septiembre de 1914, en su tercera patrulla de combate, cuando el submarino de Otto Hersing patrullaba frente a la costa este de Escocia, logró durante una incursión hasta el Firth of Forth hundir el crucero ligero de reconocimiento británico Pathfinder con un disparo de torpedo, perdiendo la vida 261 marineros británicos. Sin embargo, Otto Hersing pudo atribuirse el mérito de haber realizado el primer disparo exitoso de torpedo de un submarino moderno al hundir el Pathfinder. El 16 de diciembre de 1914 fue ascendido a teniente capitán y condecorado con las 2 cruces de hierro. Luego, en enero de 1915, en su 8ª patrulla de combate, el U-21 hundió en el Canal de la Mancha, sin pérdidas del lado británico, los 3 barcos mercantes Ben Crechin, Linda Blanche y Kilkian. En todo momento, Hersing no solo siguió correctamente las reglas de presa, sino que también ayudó a las tripulaciones de los barcos afectados durante su evacuación. En su viaje de regreso, atacó un aeródromo cerca de Liverpool con el cañón de 8,8 centímetros instalado en el U-21. Para impedir que su enemigo, Rusia, recibiera suministros de guerra de Inglaterra y Francia, al inicio de la guerra, la marina alemana bloqueó el mar Báltico, lo que impidió que el imperio zarista pudiera ser abastecido directamente desde Occidente. Después de todo, antes de la guerra, el 70% de las importaciones para Rusia llegaban a través del mar Báltico,
y solo el 30% por el Mar Negro. Para poder reanudar los suministros y aliviar a Rusia, ahora todo el abastecimiento aliado debía transportarse a través de este mar interior, que está conectado con el Mediterráneo Oriental a través del Bósforo y los Dardanelos. Sin embargo, para lograr esto primero había que conquistar los territorios turcos alrededor de los Dardanelos, que estaban relativamente mal armados. Ese estrecho angosto de 66 kilómetros en el Mediterráneo, entre el mar Egeo y el mar de Mármara. Para ello, a partir del 19 de febrero de 1915, una enorme fuerza de la Entente atacó desde el mar. Más de 500.000 soldados de la Commonwealth británica, 350.000 británicos e irlandeses, 50.000 australianos, 15.000 neozelandeses, indios y de Terranova, y finalmente 75.000 franceses. Pero todos sus intentos de tomar los Dardanelos fueron frustrados por la tenaz resistencia de las valientes tropas turcas, apoyadas allí por soldados austrohúngaros y alemanes. Al final de la batalla, en el 9 de enero de 1916, en ambos bandos juntos, habían caído alrededor de 100.000 soldados y 250.000 resultaron heridos, por lo que esta batalla se considera una de las más sangrientas de la Primera Guerra Mundial. Pero después de que, en el punto culminante de la batalla de Gallipoli, la artillería naval pesada de la Entente causara repetidas veces grandes bajas entre las fuerzas otomanas, sin que la marina turca pudiera hacer nada al respecto, el ministro de Guerra otomano, Enver Pacha, solicitó ayuda a su aliado alemán. Sobre este político y oficial otomano he producido este video. En respuesta, el U-21 zarpó de Wilhelmshaven el 25 de abril de 1915 y, después de 18 días, tras una travesía de guerra que antes se consideraba casi imposible, llegó el 13 de mayo al puerto militar austriaco de Cattaro en el Adriático, que desde 1815 se encontraba en el distrito de la provincia austriaca de Dalmacia, hoy conocido como Kotor, en Montenegro. Luego, el 20 de mayo, Herzen zarpó con el U-21 en dirección a los Dardanelos para aliviar el frente turco, que estaba bajo fuerte presión. Al crucero protegido ruso Asgold, avistado el 24 de mayo cerca de la ciudad portuaria griega de Alexandrópolis, lo dejó de lado para no revelar su presencia antes de tiempo. Pero al día siguiente, cerca de Cabo Helles, avistó la mayor parte de la flota enemiga y, en un ataque audaz, hundió nuevamente con un solo disparo de torpedo el acorazado británico Triumph, de 12.000 toneladas, causando la muerte de 3 oficiales británicos y 75 marineros. Aquí, una vez más, la situación en el mapa. Después de eso, el teniente de navío Herzen dejó que su submarino se hundiera en el fondo del mar durante 28 horas antes de volver a la superficie para recargar las baterías eléctricas. Apenas volvió a emerger, hundió el 27 con un torpedo el buque insignia de la escuadra de apoyo aliada en Capes, el acorazado inglés Majestic de 16.000 toneladas de registro bruto, donde murieron 49 marineros británicos. Herzen visita el frente turco. El resultado de su impresionante apoyo al leal aliado otomano fue la retirada de las unidades pesadas de superficie de la Entente. Y después de que, con grandes pérdidas, todos los intentos de un desembarco naval fueran rechazados por las tropas otomanas apoyadas por alemanes y austriacos, los aliados abandonaron la desastrosa operación de Gallipoli, de la que, entre otros, era responsable Winston Churchill, el primer lord del almirantazgo, sentado a la izquierda en la mesa. Pero antes, habían ofrecido una recompensa de 100.000 libras por la captura del comandante alemán del U-21, una suma casi inimaginablemente alta en ese entonces. El ahora llamado Salvador de los Dardanelos, Otto Herzen, en 1966, el 5 de junio de 1915, fue el segundo comandante alemán de submarino en ser condecorado con la Orden
pour le mérite. El primero había sido el comandante del U-29, el teniente de navío Otto Weddingen, quien cayó junto con toda su tripulación el 18 de marzo de 1915 frente a Escocia, y que ya había sido condecorado con la más alta orden prusiana el 24 de octubre de 1914. En Capeles, Otto Hersing hundió el 4 de julio de 1915 con un torpedo el transportador de municiones francés Carthage, sin que nadie resultara herido. Pero luego el U-21 tuvo que regresar a Constantinopla, que desde 1930 se llama Ankara, después de un contacto, que por suerte no tuvo consecuencias graves, con una mina antisubmarina. Allí, la población turca le dio a Hersing y a su tripulación una recepción triunfal. Aquí también se encontraba la flotilla alemana de submarinos de Constantinopla, con 11 submarinos, que sin embargo fue utilizada principalmente contra barcos rusos en el Mar Negro, sin grandes éxitos, al igual que el U-21 durante algunas semanas. En septiembre de 1915, Hersing recibió la orden de regresar al Mediterráneo. Sin embargo, para entonces, la Ortord ya había establecido un bloqueo completo de los Dardanelos con minas y redes, lo que dificultó considerablemente la operación de los submarinos alemanes en esa zona. El U-21 se dirigió entonces al puerto de guerra austrohúngaro de Pola, hoy Pula en Croacia, donde durante la Primera Guerra Mundial también estaban estacionados submarinos alemanes. Durante ese tiempo, la ciudad de Bad Kreuznach le otorgó la ciudadanía honoraria. El trotamundos y posterior autor de bestsellers Wolf Justin Hartmann, sobre quien he publicado tanto un libro como este video, y quien como teniente de artillería bávaro en el coro alemán de Asia, conoció al teniente de navío Hersing en un estado mayor turco en los Dardanelos, describe en su relato El Calump de la Muerte, la visita del comandante del submarino a la tienda del comandante del coro. Ajá, un tipo algo impetuoso, indomable. De verdad logra interrumpir sin rodeos incluso a un comandante de coro, simplemente impidiéndole seguir hablando. Pero carajo, también logra hacer otras cosas, burbujeantes, tempestuosas, llenas de calor y sangre. Y tiene sangre en el cuerpo, quizá 1 litro más que la mayoría de los demás. Un tipo fino, magnífico, un muchacho extraordinario. De regreso a Pola. Aquí Hersing recibió la orden de apoyar ahora a la marina austrohúngara en su lucha contra la flota de guerra italiana. Pero como el imperio alemán aún no estaba en guerra con el reino de Italia, el U-21 fue transferido por razones legales a la marina de guerra austrohúngara y recibió el nombre de U-30 y 6. Esto continuó hasta el 26 de agosto de 1916, cuando Italia, tras diversas promesas territoriales de Francia, Inglaterra y Rusia, cambió de bando y le declaró la guerra a Alemania. Antes de eso, Hersing, el 8 de febrero de 1916, durante su 14ª patrulla en el este del Mediterráneo, torpedeó el crucero acorazado francés Amiral Charnay, con un desplazamiento de 4.700 toneladas, causando la muerte de 427 franceses. Luego, entre abril y el 28 de octubre de 1916, el U-36 hundió numerosos barcos mercantes y el 31 de octubre hundió el vapor inglés Glenlogan. Le siguieron, al norte de Sicilia, en los primeros 3 días de noviembre, otros 4 barcos italianos con un tonelaje total de casi 2.500 toneladas. Con esto, en 1916, el submarino, que desde agosto volvió a llamarse U-21, había hundido en total 12 barcos con una carga total de más de 24.000 toneladas. El 5 de febrero de 1917, Hersing regresó al Mar del Norte para ser empleado en la guerra submarina sin restricciones. Hasta el 27 de junio de 1917 se sumaron 21 barcos y embarcaciones más, con lo que había hundido un total de 40 unidades, incluyendo 2 acorazados y 2 cruceros. Después de regresar a Alemania, Otto Hersing trabajó hasta el final de la guerra como instructor en la escuela de submarinos en Eckernförde y al mismo tiempo
como jefe de la media flotilla de submarinos de primera línea. Cuando, tras la capitulación en noviembre de 1918, su submarino confiscado por Gran Bretaña debía ser trasladado a Inglaterra el 22 de febrero de 1919, de repente, cita, se hundió de manera misteriosa. En otras palabras, probablemente fue hundido por la propia tripulación. Durante la Guerra de Independencia letona, que duró hasta 1920, y la repatriación de las tropas alemanas desde Riga, Otto Hersing fue el oficial naval responsable. Supuestamente, también estuvo presente en el fallido golpe de Cap en marzo de 1920 como comandante de las fuerzas navales flotantes. A partir de junio de 1920, sirvió en el acorazado Braunschweig y, mientras que el conocido por no ser muy amigo de los alemanes Winston Churchill expresó su respeto por Hersing, el gobierno francés ofreció una recompensa de 20.000 marcos por la captura del veterano de submarinos Hersing, tan popular entre el pueblo alemán, en la Renania ocupada. El 1 de febrero de 1922 fue ascendido a capitán de corbeta. Un año después se casó con Clara Buscher, pero el 31 de julio de 1924 tuvo que retirarse por motivos de salud. A partir de entonces, Otto Hersing vivió en Rastete, a 12 kilómetros al norte de Oldenburg, en una casa de campo del gran duque Federico Augusto de Oldenburg, quien, debido a sus destacadas habilidades como marinero, fue el único príncipe federal alemán nombrado almirante de la Marina Imperial por el Kaiser Guillermo II. En Rastede, Hersing se dedicó ahora a la agricultura y, según él, cultivaba unas papas magníficas. En 1931 se publicaron sus experiencias de guerra, U-21 Salva los Dardanelos, que también se convirtieron en un éxito de ventas en Turquía. A partir de 1933, la imagen lo muestra en Quickborn, al noroeste de Hamburgo. El prominente héroe naval Hersing era un conferencista invitado muy solicitado en varios eventos. Probablemente también fue uno de los primeros miembros de las Sturmabteilung, después de trabajar como encargado de defensa aérea industrial de 1934 a 1935. A partir del otoño de 1935, fue asignado como oficial de enlace naval con el general mayor Günther von Kluge, el comandante de la región militar 6 en Münster. Para ello, Hersing se mudó al distrito de Gremendorf. El 27 de agosto de 1939, el llamado Día de Tannenberg recibió el rango honorario de capitán de fragata. En Bremerhaven y Bad Kreuznach hay una calle Otto Hersing, y en Münster Angelmode, desde 1961, existe el Otto Hersing Weg. Después de la Segunda Guerra Mundial, Otto Hersing, quien fue uno de los mejores comandantes de submarinos de la Marina Imperial, fue quedando cada vez más en el olvido. El 5 de julio de 1960, 4 meses antes de cumplir 75 años, murió tras una larga enfermedad el monarca de las profundidades en el distrito de Angelmode, que desde 1975 pertenece a Münster, donde también fue sepultado con honores militares. Además del Purle Merit, ambas cruces de hierro y la insignia de submarinista, Otto Hersing fue condecorado con la Cruz Hanseática, la Orden del Mérito Militar del Reino de Baviera y la Cruz de Oficial con espadas de la Orden Sajona de Alberto. Había sido nombrado caballero de tercera clase de la Orden de la Corona de Hierro de Austria. Portaba la Cruz al Mérito Militar de Austria de tercera clase, con la decoración de guerra y espadas, y de los aliados turcos la Media Luna de Hierro, la Medalla de Imtiaz de Plata y la Medalla de Liaquat. Mientras que, salvo algunas asociaciones navales y el Museo Alemán de Submarinos en Cuxhaven, casi nadie le presta atención, y el titular del periódico describe involuntariamente su situación con precisión. Palabra clave: en Turquía, un héroe. En octubre de 2015, por invitación del cónsul general de la República de Turquía, se llevó a cabo una ceremonia conmemorativa para Otto Hersing en el cementerio de Angelmod, como un noble gesto. De 1914 a 1918, los submarinos alemanes puestos en servicio
entre 375 y 380 en total, hundieron, además de muchos buques de guerra, 5.554 barcos mercantes aliados y neutrales. El más exitoso fue el comandante del U-33, el teniente de navío Lothar von Hanau de la Perrière, con 194 barcos hundidos. Y con un total de 453.716 toneladas de registro bruto, también fue el comandante de submarino más exitoso en la historia de la guerra naval. La Marina Imperial Alemana perdió en la Primera Guerra Mundial 187 submarinos con más de 5.249 hombres.